Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la clase número 3 de mecánica de fluidos y viendo el tema de hidráulica. Tenemos dos ramas importantes en el estudio de la mecánica de fluidos. Uno es para líquidos, que es la hidráulica, y otro es para gases, que es la neumática. Entonces, para líquidos tenemos la hidrostática y la hidrodinámica. La hidrostática viene siendo la mecánica para estudiar líquidos en reposo. O sea, hidro es líquido y estática viene de reposo, que no se mueve. Hidrodinámica viene siendo el estudio de líquidos en movimiento. Hidro de líquido y dinámica de movimiento. Lo mismo para los gases. Aerostática viene siendo el estudio de los gases en reposo y aerodinámica viene siendo el estudio de los gases en movimiento. Muy bien. Entonces, los estados de agregación de la materia son los siguientes. Tenemos que los sólidos no cambian de forma ni de volumen. Los líquidos cambian de forma, pero no de volumen. O sea, un líquido lo podemos meter en una bolsa o en un vaso o en un jarrón y el líquido va a adoptar el volumen del recipiente. Los gases pueden cambiar de forma y de volumen. O sea, es decir, el líquido puede cambiar de forma, pero no puede cambiar de volumen. O sea, por eso los líquidos son incomprensibles, que no se pueden comprimir. Y en cambio el gas sí se puede comprimir. El gas puede reducir su volumen, pero el líquido no. Claro, existe un fenómeno sobre cambio de volumen que tiene que ver con la dilatación. Y eso lo vamos a ver en el segundo parcial, la dilatación térmica. Y hay un efecto que es la dilatación, pero por la dilatación causada por un estrés, es decir, por un esfuerzo mecánico. Y eso se aplica en las varillas tensadas, donde el cambio en la expansión de la varilla es proporcional al módulo de Young, que es una propiedad de los sólidos. Luego tenemos el estado de plasma. El plasma es un gas a altas temperaturas y con propiedades eléctricas. Cuando un gas está sobrecalentado, es tanta la energía que se le aplica que los electrones de las últimas capas de los átomos se empiezan a retirar del átomo y el gas se empieza a ionizar. Entonces, eso genera el plasma. Después tenemos el modelo de partícula para los estados de agregación. O sea, el modelo del sólido como partícula lo podemos ver como muchas partículas muy juntas unas de otras. Eso es el sólido, casi no hay espacio entre uno y otro. El sólido está muy condensado. Entonces ahí las partículas están vibrando. Desde su mismo lugar están vibrando. Y esa vibración corresponde a la temperatura del sólido. O bien a la propagación de sonido, ¿no? Entre otros tipos de energías. Después tenemos al líquido como muchas moléculas que están separadas unas de otras, pero estas moléculas están juntas por una fuerza molecular que se llama fuerza de cohesión, que mantiene al líquido fluyendo, no se podría llamar.
Y después el gas tiene la característica de que no hay una fuerza que las una, sino que cada molécula está por separada, moviéndose independientemente en todo el espacio, rebotando como si fueran pequeñas bolitas por todos lados. Entonces, la velocidad de estas partículas depende de la temperatura, o más bien la temperatura depende de la velocidad de las partículas. Se puede ver de las dos formas. Entre más rápido estén las partículas del gas rebotando, entonces más caliente va a estar, de tal forma que si la temperatura es un cero absoluto, o sea, es decir, el cero absoluto es lo más frío que hay en el universo y tiene un valor de menos 273 grados centígrados. Al llegar a esa temperatura, la velocidad debería de ser cero y no haber ningún tipo de movimiento, pero por la tercera ley de la termodinámica es casi imposible llegar al cero absoluto. Después, el plasma vendría siendo estas mismas partículas del gas, pero con carga eléctrica, debido a la ionización del gas. Entonces, cuando las cargas en movimiento son aceleradas, se produce una radiación, un campo de luz. Entonces, hay algunos plasmas que emiten un campo de radiación debido a la aceleración que experimentan algunas cargas en movimiento, entre otros fenómenos. Bueno, vamos a hablar ahora de las fuerzas de cohesión y adhesión en los líquidos. Entonces, las fuerzas de cohesión son fuerzas atractivas entre moléculas de líquido y permiten que el líquido mantenga su volumen dentro del recipiente. Y las fuerzas de adhesión son fuerzas atractivas entre las moléculas de un líquido y las moléculas de un sólido. Por ejemplo, cuando un vidrio se empapa con agua, cuando una servilleta absorbe agua, o bien cuando se usa saliva en un dedo para separar la página de un libro. Esos son algunos ejemplos de fuerzas de adhesión. Es decir, es la fuerza que permite al líquido adherirse al sólido o al recipiente. Gracias a las fuerzas de adhesión, el agua moja. O sea, es una propiedad que tiene el agua para mojar superficies. Si un líquido no tuviese fuerza de adhesión, el líquido simplemente se resbala y no moja la superficie. Entonces, cuando algo moja es porque hay una fuerza de adhesión entre el líquido y el sólido. Bueno, ahora tenemos el concepto de tensión superficial. La tensión superficial viene siendo una tensión que se produce en la membrana entre el líquido y el aire. Y esta membrana de líquido funciona como una membrana elástica, como la membrana de un tambor. Entonces, esta tensión tiene cierto valor dependiendo del líquido. O sea, para el agua hay un cierto valor y para otros líquidos también. Y hay distintos tipos de líquidos. Están también los líquidos no newtonianos. En los líquidos no newtonianos, este valor de la tensión superficial es anómalo, es decir, es irregular. Porque si nosotros ejercemos un golpe muy rápido a la superficie, de repente el líquido se endurece como si fuera un sólido. Pero si nosotros tocamos la superficie con menos fuerza, con más suavidad, pues se hunde el dedo por ser como líquido, ¿no? Entonces, este ejemplo lo pueden hacer con la maicena.
agarran un botecito con agua y le echan maicena y lo van revolviendo, pero lo tienen que ir revolviendo con diferentes concentraciones. Hay una concentración en la cual la maicena se convierte en un líquido no newtoniano. Entonces, los mosquitos pueden caminar sobre el agua gracias a este principio, porque sus patas están diseñadas para no romper la tensión superficial. Después de esto tenemos la capilaridad. La capilaridad es un fenómeno de los líquidos donde se combinan las fuerzas de adhesión con la tensión superficial y se produce una fuerza ascendente dentro de un tubo de cristal capilar se le llama. Y se le llama capilar porque es más o menos del grosor de un aproximadamente muy delgado. No podría decir de un cabello porque no lo es, pero la idea es que se asemeje, pues, ¿no? Que sea muy delgado este tubito de vidrio. Entonces el líquido empieza a subir y este diámetro es diferente para cada tipo de líquido. Después tenemos el concepto de densidad. La densidad es la cantidad de masa que existe dentro de determinado volumen. Se representa con la letra griega Rho. Es esa que parece P, pero no se llama P, se llama Rho. La Rho suena como R, no suena como P y es parte del alfabeto griego. Entonces, sus unidades de medición son los kilogramos sobre metro cúbico, kilogramo entre metro cúbico, o bien los gramos por centímetro cúbico o los gramos por litro. Es importante que cuando vayan a resolver un problema de densidad se fijen en las unidades, en qué debe estar el volumen y en qué debe estar la masa, porque la fórmula es masa entre volumen, ¿sí? Si se acuerdan, la fórmula para velocidad era distancia entre tiempo, y distancia es metro y tiempo es segundo, entonces es metro por segundo. Aquí masa es kilogramo y volumen es metro cúbico, entonces es kilogramo por metro cúbico. Y si la masa está en si la masa está en gramo, perdón, y el volumen está en litro, es gramo por litro. Y si la masa está en gramo y el volumen está en centímetro cúbico, es gramo por centímetro cúbico. Entonces aquí las unidades no las inventamos, pues. Las unidades están según la fórmula. Si es algo entre algo, de seguro va a ser unidades compuestas de este tipo. Bueno, ahora tenemos como ejemplo el número 1. 2 litros de aceite tienen una masa de 1968 gramos. Calcular su densidad. Usamos la fórmula. Entonces, los 2 litros lo podemos poner ahí. Ponemos 1968 gramos entre 2 litros. Aquí no hay que convertir nada porque está dentro del estándar de unidades, pues. Gramos entre litros es totalmente válido y se puede realizar. O bien puede ser gramos por mililitro. Y 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. Y 1000 centímetros cúbicos o 1000 mililitros es igual a 1 litro. Entonces 1968 gramos entre 2 es igual a 984 gramos por litro. Vayamos al ejemplo 2. Dice, en un contenedor industrial de 0.455 metros cúbicos de volumen, se tienen almacenados 600.6 kilogramos de talco. Calcular su densidad. Entonces, usamos la fórmula para densidad. La
Ok, aquí no aparece, pero lo voy a escribir. Miren. Son 0.455 gramos y 600.6. Entonces tenemos como masa 600.6 kilogramos y como volumen 0.455 metros cúbicos. Ahí está. Bueno, ¿cuál es la fórmula? Pues la fórmula va a ser masa entre volumen. Entonces sustituimos. Vamos a tener que la densidad va a ser los 600.6 kilogramos entre 0.455 metros cúbicos. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo es esto en la calculadora. .6 entre 0.455. Ahí está. 1320. Ahí está. Entonces, esto vendría siendo la respuesta al ejemplo número 3. Ejemplo número 2, perdón. Ahora el ejemplo número 3. Dice, la densidad del oro es de 19.300 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuánta masa de oro hay en una onza de volumen? Bueno, aquí miren, las unidades son muy diferentes. Entonces, tenemos que convertir de una onza a metros cúbicos. ¿Por qué metros cúbicos? Porque aquí la densidad nos las están dando en kilogramos por metro cúbico. Si la densidad nos las dan en gramo por litro, el volumen tiene que estar en litro. Y si la densidad nos las dan en gramo por centímetro cúbico, el volumen tiene que estar en centímetro cúbico y así sucesivamente. Entonces, como aquí es kilogramo por metro cúbico, el volumen lo tenemos que convertir a metro cúbico. Entonces, una onza es igual a 0.00003 metros cúbicos, que viene siendo 3 por 10 a la menos 5 metros cúbicos, si lo queremos ver en notación científica. Ahí está. Bueno, eso es una onza. Entonces, eso lo tenemos que sustituir. Pueden usar este valor, o sea, con los 4 ceros y luego el 3, o pueden usar este valor. Solo que el 3 por 10 a la menos 5, hay una manera para ingresarse en la calculadora. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, antes de sustituir hay que despejar en la fórmula. O sea, la fórmula es esta que está aquí. Masa entre volumen. Entonces, como el volumen está dividiendo, va a pasar multiplicando el lado izquierdo con la densidad. Entonces, la masa es esta que está aquí.
densidad por volumen. Entonces multiplicamos, simplemente multiplicamos esto por esto y tenemos este resultado que está aquí. Bueno, si ustedes quieren poner el 3 por 10 a la menos 5, se escribe de esta manera. Entonces dijimos que es 19.300. Entonces 19.300 por, vamos a poner 3. Tenemos que, y aquí donde dice exp, así. 3 por 10 a la menos 5. Menos 5. Ahí está. Entonces, esa tecla exp, si no la tienen, muchas veces dice por 10 a la algo. Entonces aquí el resultado es 0.579. Ahí está, 0.579. Muy bien. Ahora vamos a ver el concepto de presión. La presión, por definición, es fuerza entre área. Y la presión se mide en pascales. Un pascal es igual a newton sobre metro cuadrado. ¿Sí? Ahora vamos a ver el ejemplo número 4. Calcular la presión que ejerce una mujer de masa M igual a 55 kilogramos si usa zapatos de tacón con un área de 1.5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Solución. Como datos tenemos masa y área. Sin embargo, para calcular presión necesitamos fuerza y área. ¿Sí? Entonces, como tenemos masa, hay que tener el peso. Una cosa es el peso y otra cosa es la masa. El peso va a ser masa por gravedad y el peso se mide en newtons. En cambio la masa se mide en kilogramos. Entonces el peso va a ser 55 kilogramos por 9.81 y nos da 539.55 newtons. Ahora podemos usar la fórmula para la presión, que es fuerza entre área. Entonces la fuerza, que es 539.55, se va a dividir entre 1.5 por 10 a la menos 4. Y eso nos va a dar 3.597.000 pascales. Que lo podemos ver como 3.597 kilopascales. O sea, esos 3 ceros los podemos recortar y poner una K de kilopascales. Por lo general, la presión se mide en kilopascales porque son presiones muy altas. La presión atmosférica son 101.000 pascales. Entonces son 101 kilopascales. Presión atmosférica a nivel del mar. Ahora veamos el ejemplo número 5. La misma mujer del ejemplo número 4 ahora usa unos zapatos para la nieve con un área de 0.19 metros cuadrados. Calcular la presión que ejerce sobre el suelo. En el ejemplo 4 calculamos que el peso era 539.55 newtons. Entonces esa misma fuerza la vamos a dividir ahora entre 0.19 y nos va a dar como resultado 2.839.73. Entonces vemos que los resultados son muy diferentes. En el ejemplo número 4
nos dio 3 millones. Y en el ejemplo número 5 nos dio 2000. O sea, ¿por qué se reduce? Se reduce porque a mayor área, menor presión. Y esto puede reflejarse, por ejemplo, en una manguera. Si a la manguera que está echando agua, le tapamos con un dedo, ahí estamos reduciendo el área. Y el agua sale pues a mayor presión, sale como más rápida. Entonces cambia mucho la presión entre el área distribuida. O por ejemplo, no es lo mismo alguien que pisa un clavo que una persona que esté acostada en una cama de clavos. Porque en una cama de clavos, la presión, el peso del cuerpo se distribuye en todos los clavos que están ahí. En cambio, si es uno solo, todo el peso del cuerpo se distribuye en el área pequeñita de un solo clavo. Entre mayor sea la superficie de contacto, menor va a ser la presión. Y es por eso también que un cuchillo es más filoso entre más delgada sea su hoja, porque ahí se está disminuyendo el área de contacto. Si se disminuye el área de contacto, aumenta la presión. Bueno, aquí tenemos algunos valores conocidos que se usarán. Y tenemos algunas preguntas y ejercicios que tienes que contestar. ¿Qué es la hidráulica? ¿Cuáles son las ramas de la mecánica de fluidos? ¿Cuál rama de la mecánica de fluidos estudia un remolino en el agua? ¿Cuál es la diferencia entre las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adhesión? ¿Qué es capilaridad? ¿Qué es tensión superficial? ¿Qué origina la tensión superficial? ¿Qué es la densidad de un cuerpo? Un litro de agua tiene la misma masa que un litro de aceite. ¿Por qué? Si medio litro de alcohol etílico tiene una masa de 395 gramos, calcular la densidad. O sea, es decir, hay que calcular la densidad como aquí en los ejemplos. La densidad es masa entre volumen siempre. Entonces esa fórmula hay que usar ahí. Y medio litro, ¿cómo lo expresamos? Ahora, ¿por qué la presión es mayor si se usan zapatillas de tacón que zapatos planos? O sea, es decir, lo que estábamos discutiendo aquí, en esta parte, entre el ejemplo número 4 y el ejemplo número 5. Ahora, el osmio es un metal sólido que tiene una densidad de 22.600 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué volumen ocuparían 100 gramos de este metal? O sea, ¿cómo podemos hacer Pues miren, hay un tip. Van a despejar el volumen de la fórmula de densidad. ¿Sí? Fíjense, aquí en un ejemplo habíamos despejado aquí está, o sea, aquí de esta fórmula que está aquí se despeja el volumen
está multiplicando a densidad. Entonces, para quitar densidad, tiene que pasar dividiendo al lado derecho. Entonces, el volumen va a ser igual a masa entre densidad. Ahí está. Esa es la fórmula que debe utilizarse. Aquí. Pero ojo, la masa está en gramos, y la densidad está en kilogramos por metro cúbico. Entonces hay que convertir esa masa a kilogramos. Hay que tener cuidado ahí con las unidades. Bueno, hasta aquí la clase número 3. Espero sus preguntas para la retroalimentación.